Yo el saludo a mis compañeros, es Marcos Gómez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Identificación, es el grupo 100414-piso 63 del curso de Física Electrónica. A continuación vamos a hacer un video acerca de la tarea cero, conceptos básicos de la física electrónica. Entonces tenemos que la carga eléctrica. Carga eléctrica en física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerza de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Esta ley que los atrae o los repela se conoce como la ley de Coulomb o principio fundamental de la electrostática. Rige la magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas. Entonces aquí observamos esto, cargas positivas se repelan, no importa si son positivas o negativas, que tengan el mismo signo, se repelan, y cuando son signo contrario, un positivo y un negativo, las cargas se atraen entre sí. La diferencial de potencial, también conocida como voltaje, conocido término voltaje, es el nombre común de la diferencia de potencial eléctrico, teniendo en cuenta que siempre que se cite un voltaje, se entiende que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, toda batería tiene dos terminales y su voltaje es la diferencia de potencial entre ellos, ¿sí? Entonces aquí tenemos las terminales, una positiva y la otra negativa. Esta sería siendo la diferencia de potencial. La intensidad de la corriente. Para la intensidad de la corriente eléctrica es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de tiempo. Se le suele denominar con la letra I de intensidad. Y su unidad de medición suele ser el amperio, que lo identificamos con la letra A. Todos los conductores eléctricos tienen que soportar cantidades de cargas distintas y a mayor carga, mayor resistencia debe tener el material del que está compuesto. ¿Sí? Aquí vemos en la gráfica el desplazamiento de las cargas. Aquí cuando tiene corriente y aquí cuando no está corriente. No está conectado a nada, la batería no está conectada, no está prendida ni nada de eso. ¿Sí? Aquí vemos la intensidad con la que circula la corriente. La densidad de la corriente. La densidad de la corriente es una magnitud vectorial, análoga hasta cierto punto a la cantidad del movimiento. Quiere decir que cuanto más carga haya, mayor es la densidad de corriente. Cuanto más rápido se mueva, mayor es la densidad. Si no hay cargas, vacío, o no se mueve electrostática, la densidad de corriente se anula. ¿Sí? Aquí vemos las diferentes gráficas. Y por último tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que encuentra la corriente a través de un conductor. Esta resistencia suele presentarse en ohmios y se representa con este símbolo que se identifica de tal forma que los electrones pasarán a través del circuito eléctrico de una forma más o menos organizada dependiendo del tipo de resistencia del mismo. Aquí tenemos una resistencia con diferentes colores que indican un número, que es el valor que se le da a esta resistencia. Las referencias bibliográficas de donde podemos encontrar los conceptos los cuales hemos identificado en este video. Muchas gracias, dudas y preguntas en los comentarios. Gracias, feliz tarde.